Buenos días, mi nombre es Lucas. Voy a proceder a realizar la tarea de la clase del 24 del 04 de gestión presupuestaria del Instituto COE. Eran dos preguntas. La pregunta número uno era ¿qué elementos puede llegar a contener un presupuesto? Eh, bueno, los presupuestos tienen varios elementos que lo componen. Tenemos los objetivos, ¿sí? Que básicamente, bueno, los objetivos es a dónde queremos apuntar eh, o con qué finalidad nosotros vamos a realizar dicho presupuesto. Por lo tanto, en este caso que nosotros estamos viendo con respecto a lo que es un presupuesto empresarial, ¿sí? Debe estar en sintonía con los objetivos de la empresa, ¿sí? Debe existir una coherencia, una cohesión entre dichos objetivos, porque bueno, a ver, una situación que podemos suponer básica para entender un poco más a qué se refiere. Nosotros no podemos, por ejemplo, realizar un presupuesto de una maquinaria de alta gama importada de un país del exterior cuando nosotros como empresa no tenemos el capital necesario como para realizar dicha compra, ¿sí? Debemos buscar algo por ahí, una financiación a largo plazo, donde podamos mantener una tasa de interés baja. Eso sería, digamos, la coherencia que debe existir entre los objetivos. Después pasamos a los usuarios, que bueno, básicamente los usuarios son todos aquellos individuos que intervengan en la realización del presupuesto o mismo todos los que, digamos, intervengan, ¿no? Pueden ser el que lo haya realizado, puede ser un empleado de la empresa o mismo los proveedores que van a estar dentro de este mismo presupuesto, empresas externas que brinden servicios que nos puedan ayudar a realizar lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Después tenemos el horizonte de planeamiento. Este elemento es muy interesante e importante a la vez, porque nosotros cuando realizamos un presupuesto se debe analizar el tiempo en el que puede llegar a transcurrir hasta que nosotros ejecutemos esa planificación, ¿sí? O sea, me refiero a que cuando uno realiza un presupuesto debe ser imperioso a la hora de costear un producto o un servicio, ya que este va a variar constantemente y más en una economía tan débil como la de la Argentina, donde variables como el déficit monetario, la inflación, el alza de impuestos que nos cobra el gobierno, ¿sí? Todo eso afecta directamente a lo que es la realización de los presupuestos. Claramente no va a ser el mismo presupuesto el que realice hoy que de acá a 6 meses, ¿sí? Después tenemos conceptos o rubros, que básicamente es agrupar lo necesario para poder organizar lo que eran los distintos rubros o conceptos que estén dentro del presupuesto, ¿sí? Si nosotros hacemos compra necesaria para, digamos, realizar unas tareas dentro de un hotel con respecto a housekeeping, ¿sí? Podemos agrupar dichos elementos o servicios que vamos a necesitar para poder, digamos, tener una mejor visualización del presupuesto. Después tenemos la unidad de medida, que bueno, básicamente la unidad de medida es para poder, como una herramienta de comparación, de evaluación y control, ¿sí? Para que todo tenga un mismo sentido y no se esté midiendo algo o comparando en distinta medida, ¿sí? Por ejemplo, el peso o el dólar, que está en, digamos, en devaluación constante, más el peso que el dólar, debemos poder entender que una unidad de medida como la plata va a variar, entonces no podemos medir, digamos, el peso de hoy con el peso del día de mañana. Después tenemos lo que es la base de cálculo, ¿sí? Que es como una base necesaria que siempre necesitamos hacer para partir de algún lado, como una referencia de partida, ¿sí? Y nos permite comparar y analizar los distintos presupuestos que vamos a ir realizando. Luego tenemos lo que es la flexibilidad como último elemento, que básicamente, como hablamos antes sobre el horizonte de planeamiento, se debe tener en cuenta el constante cambio que está sucediendo en la economía y las finanzas de la empresa, y también del país en el que esté ubicado dicha empresa. Por lo tanto, es uno de los elementos más importantes que existe en la flexibilidad, porque es la capacidad que tiene de adaptarse nuevamente a esta realidad actualizada, ¿no?
Se debe tener en cuenta, por ejemplo, una estimación de alza de costes del presupuesto y analizarlo como una variable dentro de esta realización y dejar, digamos, un margen de error que nos permita, digamos, tener una cintura un poco más suelta en lo que es la pérdida por ahí de capital, ¿sí? Nos permite tener no tanta pérdida a la hora de realizar un presupuesto. Después tenemos la pregunta número 2, sí, que son las etapas del presupuesto. Tenemos la preiniciación o investigación, que bueno, consta básicamente de como empresa buscar resolver problemas, abastecer necesidades y otras cuestiones. Por lo tanto, tienen un proceso, ¿sí? Esas cuestiones de análisis y se determina luego qué se va a hacer, qué tipo de planificación hace falta para cumplir con dichos objetivos. Luego pasamos a lo que es la elaboración del presupuesto, ¿sí? Que es la confección del mismo. Puede estar a cargo de uno o varios responsables y luego se inspeccionará a través de lo que es la alta dirigencia y altos mandos para que, digamos, se apruebe. Si es necesario, se realizan algunas modificaciones, pero es muy importante la participación de la alta gerencia porque son los que mantienen una cohesión entre los objetivos de la empresa y la planificación a cargo de sus empleados, ¿sí? Que generalmente no suele ser el mismo nivel, ¿sí? Capaz lo que sucede en la alta gerencia y lo que se busca es más determinante para lo que es el general y capaz lo que es la planificación que está a cargo de los empleados es algo muy subjetivo, está aplicado mucho por ahí a lo que es la subjetividad de la persona que lo esté realizando. Después tenemos el control, ¿sí? Muy necesario para poder mantener, digamos, el porcentaje de posibilidades de errores al mínimo, ¿sí? Que se pueden llegar a ocasionar a lo largo de este presupuesto. Y, previa al control tenemos la ejecución, ¿sí? Que es básicamente poner en marcha dicha planificación día tras día para poder lograr los objetivos. Es parte mismo del desarrollo de la empresa y se va controlando, bueno, a lo largo del tiempo, como nombré recién. Y por último tenemos lo que es la evaluación, que es como paso final. El presupuesto, al tener un plazo de vigencia, finaliza, ¿sí? Y todo lo que ejecutamos debemos realizar una investigación, una evaluación, ¿sí? Un análisis profundo, como lo quiera llamar, para determinar si ese presupuesto que nosotros realizamos y el desarrollo que tuvo todo este tiempo fueron adecuados a los objetivos de la empresa y si es necesario próximamente ajustar algo o no. Eso sería todo. Muchísimas gracias.